En medio de la discusión nacional de bajar las horas máximas trabajadas de 48 horas a 40 horas, las jornadas laborales, eso significaría, ¿no?, que en lugar de que haya 6 días obligatorios de trabajo y uno de descanso, haya únicamente 5 días de trabajo y 2 de descanso, se aprobó una iniciativa en contra de la ley de trata de personas. Pero lo curioso es que en esta ley también metieron algo laboral y metieron que es ahora imposible sería para las empresas obligar a los trabajadores a que trabajen más de 48 horas. O sea que lo más que puede trabajar cualquier trabajador son 6 días a la semana. Y si algún trabajador obliga a trabajadores a trabajar 7 días a la semana, o sea, toda la semana, o sea, sin días de descanso, entonces entrarían y enfrentarían no una responsabilidad laboral, sino una responsabilidad penal, porque habría un castigo de hasta 12 años a las empresas que exploten de esta manera a sus trabajadores. Ojo con el dato. O sea que ya también serían tratados, o sea, serían penados, castigados con esta ley de trata de personas, precisamente por obligar a los trabajadores a trabajar de lunes a domingo. Esto más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Pues parece que es hora de decirle adiós a esa frase de ponte la camiseta por la empresa. Una frase normalmente utilizada cuando el patrón va a empezar a explotar a los trabajadores poniéndoles tiempo extra y como paga les termina pagando con pizzas. Ya veo que algunos dicen sí soy. Bueno, precisamente este tipo de prácticas van a tener que desaparecer, o más bien van a ser sumamente ilegales. Vamos a ponerlo así porque desaparecer, al final del día, ese tipo de cosas no desaparecen, pero sí van a recibir unos castigos muy fuertes, con lo cual sí podemos decir que van a minimizarse posiblemente al grado de su anulación. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, sucede que la Cámara de Diputados acaba de pasar una reforma de ley, ahorita justamente donde se está hablando que los trabajadores, en vez de trabajar 40 horas, se baje a 40 horas semanales. También se va a agregar un apartado más. Y es que las empresas no van a poder agregar más de 48 horas a la semana a los trabajadores. O sea, prácticamente, si trabajas de lunes a viernes, hasta ya tienes y trabajas 8 horas, ya tienes tus 40 horas a la semana. Si le agregamos 8 horas del sábado como tiempo extra, hasta ahí quedó. Pero si por alguna razón te llegan a decir, oye, ¿sabes qué? El día de domingo toca hacer mantenimiento a la oficina, cada quien está obligado a venir a limpiar o vamos a tener que ir todos a pegar, generalmente lo que suelen hacer, pegar publicidad o X o Y cosa, va a ser sumamente ilegal y a la empresa le pueden meter un multón de esos millonarios. Vamos a ver de qué trata. Y es que tenemos que las jornadas laborales de más de 48 horas podrían ser castigadas con hasta 12 años de prisión. Pues esto sería considerado una forma de explotación laboral. Esto de acuerdo con una reforma a la ley contra la trata de personas que fue aprobada por la Cámara de Diputados. Y vamos a ver un poquito más abajo para ver de cómo se está especulando esto. Bueno, ahorita ya se hizo la reforma, ya se aprobó, pero ojo, no se tiene que pasar en el Senado, eso todavía no sucede. También eso va a ser una advertencia, si tú eres un patrón, tienes que dejar ya de estar dando estas horas extras, porque ya ni siquiera las vas a poder pagar, ya punto, se acabaron, ya después de 48 horas ya no se puede. Vamos a ver cómo está actualmente. Dice, en el caso de la explotación laboral, el dictamen modifica el artículo 21 de la ley contra la trata, establece sanciones que van de 3 a 10 años de prisión y de 5,000 a 50,000 días de multa, o sea, con los salarios mínimos vendrían siendo como de 1 millón a 10 millones de pesos a quien explote laboralmente a una o más personas. Actualmente dicha norma contempla 3 formas en las que las personas son explotadas en el trabajo. No estoy de acuerdo con todas, de una vez lo digo, pero dice una, a laborar en condiciones peligrosas o insalubres sin protección. Eso estoy de acuerdo, esa ya existe. Cuando la cantidad de trabajo realizado y el pago por ello es desproporcionado a ese, yo en lo personal no estoy de acuerdo, porque creo que es de esas normativas que tratan a las personas como si fueran infantes. Creo que cada quien tiene la capacidad de decidir si el trabajo es mucho o es poco. Es mi opinión. Si tú dices, yo sabes que yo estoy de acuerdo, en desacuerdo, no hay ningún problema. Simplemente creo que somos adultos. Ya. Número 3.
con salarios por debajo de lo legalmente establecido. O sea, con alguna empresa que se quiera pasar de lanza y no pagar el salario mínimo, que si se acuerdan, en México está en 207.44 pesos y estaríamos ya también en enero recibiendo un aumento del salario mínimo. Muchos especulan que va a estar cerca de los 230 o 240. La reforma agrega un cuarto tipo de explotación laboral: jornadas de trabajo por encima de lo estipulado por la ley. Y cuando o sea, perdón, antes de continuar, la ley está diciendo que vas a poder, tienes que trabajar, o más bien, tu semana laboral va a ser completa a las 40 horas. Si te pasas a 48, sería tiempo extra, pero ya no va a haber más. O sea, ya no va a haber que 50, que 55, no. Porque ahí entonces violas el cuarto punto de lo que es una explotación laboral. Y con eso, ojo para los patrones, si llegan a denunciarlos, ahí les viene lo feo. En cuanto ese delito se haya cometido en contra de personas indígenas o afromexicanas, las penas serán de 4 a 12 años de prisión y de 7,000 a 70,000 días de multa. ¿Qué significa esto en español? Significa cerca de como 1.4 millones a 14 millones de pesos. Y no creo que valga la pena, sinceramente, la limpieza de las oficinas o ir a hacer un trabajillo extra, a hacer más ventas por un día. No creo que valga la pena 12 años de prisión. Entonces, pues sí, podremos ver que ya en este caso lo más probable es que vaya a acabar con este tema, esta cultura de ponerse la camiseta, porque aquí la camiseta ya no da cabida, ya sale demasiado cara. En tanto, más de 15 millones de personas trabajan ahorita en jornadas superiores a las 48 horas. Es brutal. De acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo, es decir, el 26% de la población ocupada rebasa el máximo estipulado por la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. Pero como no es explotación, pues, y muchos trabajadores no se dan cuenta que tienen sus propias, pues ellos pueden decir, no, no quiero, bye, ya, o buscarse otro. Bueno, te creas, ahí en el norte sí hay mucha gente así, que se puso otro trabajo. Pero aquí lo interesante es que sí hay un gran número. Sí hay un gran número de personas. Yo he conocido personas, y todos mis respetos hacia ellas, personas que literalmente conozco que tienen 2 trabajos de tiempo completo porque andaban ahorrando. Y eso está, la verdad, muy pesado. Pero creo que las personas tienen que decidir esto. Cada quien tiene la capacidad de decidirlo. Y pues bueno, ya va a ser 48 horas máximas, ya no más, no 50, nada de eso. El 55% de quienes tienen jornadas excesivas se ubican en el nivel socioeconómico medio bajo. 19% pertenece al nivel medio alto. Un 17%, a pesar de laborar demasiado, no puede salir de la pobreza y solo un 8% le han redituado a las horas trabajadas, pues están en nivel alto de la escala socioeconómica. Aquí yo creo que también el problema, o sea, de que no pueden salir de la pobreza, es que en México hace falta mucha cultura financiera. Digo, es una lucha que yo en lo personal he adoptado, enseñar de manera gratuita a las personas que quieren aprender de finanzas, porque creo que es prácticamente la única manera de salir de la pobreza y muchos van a decir, Aaron, pero es que es muy difícil. No, sí se puede, pero sí hay que dar esa cultura. Bueno, al final del día, el final del día es que ya ese 26% tiene que caerse. Yo también estoy en desacuerdo con que existe la explotación. Entonces, pues bueno, no más ponerse la camiseta. Ahora hay que traer nuestras propias camisetas porque la empresa ya no te la va a poder poner. Si les gustó el video, por favor dejen un like, un comentario, compartan para que lleguemos a más personas. Les invito a suscribirse. Los veo en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.